Ahí tienen el material. Simplemente tienen que darle un clic y pueden ver las veces que quieran todo lo que estoy haciendo repetidas veces. ¿Ya? Entonces estoy grabando de todas maneras esto y les paso durante la tarde la grabación. Ya. A ver, acá la verdad me gusta que sea para bien participativo esta sección, pero en virtual es complicado, pero a ver, vamos a intentar. Levantan la mano los que quieran participar y se va a ir contabilizando puntos extra como siempre. ¿Ya? Tenemos ahora la novedad que vamos a insertar. Un ratito, esto vamos a ponerlo así. Esto de acá, que se vaya. Y así voy a poder ver quiénes levantan la mano. Ahora sí. Tenemos la novedad acá. No, ahora sí. Que vamos a añadir capacitor a nuestras resistencias. ¿Ya? Entonces, preguntas para analizar, para ir entendiendo esto. Para empezar, el capacitor está descargado y al que lo estamos metiendo no tiene carga inicial. ¿Cuál de las curvas creen que va a representar el- la evolución de la corriente, ya en el circuito? Como el circuito está abierto, al principio no pasa nada de corriente. Luego vamos a cerrar el circuito con este switch y de lo que no pasaba nada de corriente, va a ir evolucionando. O sea, al principio no hay nada de corriente, 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 no hay nada de corriente. Luego se va a encender, vamos a cerrar el circuito y la corriente va a tener cierto comportamiento. De golpe va a subir a un valor y se va a quedar ahí, va a ir subiendo de manera, vamos a decir, escalonada y se va a saturar, va a subir de golpe y luego va a bajar de golpe, va a subir de golpe y luego va a ir bajando, va a subir de manera un poco escalonada y luego va a bajar de golpe. ¿Cuál creen que va a ser y por qué? Rodrigo, te escucho. Te escuchamos. Yo creo que va a ser el inciso D, porque al cerrar ese switch lo conecta de Ya, golpe, pero debido a la resistencia va bajando exponencialmente. debido a la resistencia va a bajar exponencialmente. Em, ya, ¿qué más? Me hace recuerdo luego, Rodrigo, tu participación. ¿Qué más? Ciro, ¿quieres participar? ¿O quién más quiere participar? Nadie más, ya. Entonces, tu participación vale el doble, Rodrigo, ya que nadie más quiere participar. Eh, como dijo Rodrigo, va a ir de golpe y va a ir disminuyendo, pero tal vez la explicación de que va a ir disminuyendo, tenemos que profundizarla más. ¿Qué sabemos del capacitor? Que se va a ir llenando, acá tengo que el voltaje va a ir en esta dirección, ¿ya? Y que la corriente va a ir en esta dirección, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el capacitor o qué es lo que pasa con el capacitor? Pues la carga que va llegando se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y de acá la carga que está saliendo, carga positiva, va dejando acá huecos y se va acumulando carga negativa. Eso sabemos del capacitor. Al principio el capacitor no estaba cargado y al final va a estar cargado. Eso sí, una pregunta sencilla por participación. ¿Qué pasa cuando el capacitor está totalmente cargado? ¿Qué pasa cuando el capacitor está totalmente cargado, Matías? El, Cuando un capacitor está completamente cargado, en el ejercicio anterior lo que vimos es que por ahí ya no pasa corriente. Exacto. Cuando está totalmente cargado, ya no le llega más corriente, ya está cargado, ya está saturado. Entonces, al principio había corriente, pero cada vez va a haber menos corriente, menos corriente, menos corriente, menos corriente, hasta que no va a haber más corriente, no va a haber nadie que lleve cargas positivas ni negativas. Entonces, al final, si copiamos esto, en un estado final,
¿Cuánto vale la corriente? Pues la corriente acá vale cero. ¿Por qué? Porque está saturado. Acá ya está sumamente cargado. Esto está saturado. Entonces ya no le llega corriente. La corriente es cero en todo esto. ¿Ya? Ahora, si no hubiera capacitor, ¿no? Esto es al final. Acá pondremos al inicio. Acá tengo la FEM, tengo la capacitancia. Al inicio, como el capacitor no está cargado, ¿ya? La carga del capacitor es B por C. El voltaje del capacitor es Q sobre C. Pero como Q al principio no está cargado, como esto es cero, el voltaje al principio es cero. Y esto de acá ya pueden ir anotando. Acá hay unos 5 conceptos cortos que es fundamental para hacer ejercicios. Entonces, esto les aconsejo que lo anoten. Cuando el voltaje del capacitor es cero al inicio, ¿cómo se está comportando? ¿Qué otro elemento me da un voltaje cero? Pues un cortocircuito. Esto de acá es como si fuera un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el voltaje es cero. ¿De qué otro elemento su voltaje es cero? Este cable que hay acá, este trozo de cable que es un cortocircuito, ¿qué voltaje hay acá? Cero. Este otro trozo de cable que hay acá, ¿qué voltaje hay entre esto y este punto? Es cero. ¿Por qué? Porque es un conductor, porque es un cortocircuito, no me altera el voltaje. Entonces, de la misma manera, acá yo sé que el voltaje es cero porque la carga es cero. Entonces, ¿quién se comporta de esa manera? Un cortocircuito, un cable. Entonces, tendríamos algo así. Entonces, al principio, yo tengo algo así. Es un circuito sencillo. Es un circuito donde solo hay una resistencia, solo hay una FEM. ¿Qué es lo que puedo decir? Que el voltaje de la resistencia es de la FEM, lo que ya dominan, lo que ya han hecho ayer, ¿ya? Y por lo tanto, el voltaje de la resistencia por la ley de Ohm, ¿qué es? Por la ley de Ohm esto es I por R, y por lo tanto la corriente que va a ser la FEM entre R, ¿ya? Digamos que lo pondremos números para que le entiendan mejor. Digamos que esto es 10 voltios y digamos que esto es 2 ohmios. El voltaje al principio, ¿cuánto es? Va a ser 10 voltios entre 2 ohmios, va a ser 5 amperios, ¿ya? Entonces eso es al principio. Bien lo cerré, pero al final, cuando esto ya está saturado, no hay corriente y como dijo Matías, cuando no hay corriente, ¿qué elemento se comporta como como un elemento que no deja pasar corriente? Pues un circuito abierto. Entonces, este es un segundo concepto que les aconsejo que lo anoten. Cuando el capacitor está cargado, se comporta como un circuito abierto. Y como es un circuito abierto, la corriente es cero, ¿ya? Entonces, al inicio tengo que la corriente es 5 amperios. Al final tengo que la corriente es cero. Ideas clave. Cuando la carga es cero, no. Al principio, el condensador capacitor está descargado, lo que implica que la carga es igual a cero, lo que implica que el voltaje del capacitor inicial es igual a cero y todo esto implica que al principio, cuando la carga es cero, que el capacitor se comporta como
cortocircuito. Repito, esto es clave para poder resolver problemas rápidamente y fácilmente. Esto de acá yo lo anotaría para nuestro siguiente examen. Anotemos el otro. Al final, el capacitor está saturado, lo que implica que la corriente es cero. ¿Qué cosa te da corriente cero? El capacitor se comporta como un circuito abierto. Esas cosas me van a ayudar a resolver más fácilmente los problemas. Entonces, uniendo esas ideas que nos ayudó a entender Rodrigo, al principio está abierto el switch, no hay nada de corriente, pero cuando se cierra el switch, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Aparece una corriente de 5 amperios por este circuito que hemos resuelto. Entonces, de golpe, subimos a 5 amperios. Y después de mucho tiempo, al final, ¿qué pasa? Que hay corriente cero. Entonces, después de mucho tiempo, vamos a estar en una corriente muy cercana a cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede pasar? Esto de acá puede tal vez crecer y llegar acá. Esto tal vez va a crecer en línea recta o va a ir de golpe. Pues acá, digamos, hay que agarrar un poco de intuición. Sabemos que mientras el capacitor se va llenando, hay un voltaje que se va creando acá. A la medida que se va llenando, hay un voltaje que se va creando acá. ¿Y ese voltaje qué va a hacer? Va a ser como otra pila en contra a la pila de 10 voltios. Entonces va a quitar 10 voltios. Digamos que en algún momento va a ser 2 voltios. Entonces, ahora le hemos quitado como 2 voltios, o estamos 2 voltios en contra de la batería. Entonces solo me quedan 8 voltios para empujar la corriente. Entonces la corriente ha disminuido. Luego esto algún rato va a ser 8 voltios. Entonces estamos yendo 8 voltios en contra de la batería de 10 voltios. Solo me queda 2 voltios para la resistencia. Entonces va a haber una corriente más pequeña. Entonces de esa manera deduciríamos que va a subir de golpe y luego va decayendo hasta llegar a cero. Y por eso la respuesta sería, como dijo Rodrigo, inciso D. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya, ir anotando. Acá voy a anotar, luego me hace un recuerdo, ¿ya? Rodrigo, Matías. Ok. Sí, Santiago, no te escucho, Santiago. No sé si los demás te escuchan. ¿Estás hablando, No se te Santiago? escucha, Santi. Eh, Bajó la mano, creo, ¿no? Bueno, no te escuché por si acaso, Santiago. Ya. Eh, Segunda pregunta. Ahora cambio el capacitor, ¿ya? Acá, digamos, teníamos 10 voltios, teníamos 2 ohmios, ¿ya? Antes el capacitor, antes el capacitor era de 5 microfaradios, ¿ya? Ahora, cambio de capacitor. Ahora es un capacitor el doble de ancho, ¿ya? Ahora el capacitor ya no es de 5, ¿ya? C2 es de 10 microfaradios, ¿ok? Otra manera, en lugar de hacerlo más ancho, ¿qué puedo hacer? Puedo meter acá un papel, un dieléctrico, con C sub K, perdón, con epsilon relativo,
de 2. Entonces la capacitancia se duplica. Ya, la cosa es que duplico y el final es de 10 microfarados. La pregunta es, hemos visto que hay un tiempo en el que se carga el capacitor. Hasta llegar acá ya se cargó. Entonces hay un tiempo. Este tiempo de acá es justamente lo que llamamos tiempo en el que se carga el capacitor, tiempo de carga. La pregunta es, ¿el tiempo de carga del capacitor va a cambiar? ¿Va a ser más tiempo? ¿Va a ser el mismo tiempo o va a ser menos tiempo? Pregunta sencilla. Levante la mano quien quiera responder. Marco o Matías. Mm, A ver, Marco, te doy la palabra. Yo diría que sería el inciso A, ya Toma que más tiempo. ¿Por qué? toma- toma- porque lo estoy viendo como el capacitor como tal, es aquel que almacena la energía también, y como en este caso nos dice que va a ser el doble, tardaría más tiempo cargar. Ya. Entonces, como dijo Marco, notaremos. Ay, ¿qué he hecho? Como dijo Marco, el capacitor o la capacitancia es la capacidad, aunque suena redundante, de almacenar carga slash energía, ¿ya? Si C se duplica, es como si tuviéramos más reserva. Hay más, más campo, más reserva para almacenar carga. Si hay más campo, es como si fuera un tanque. Si el tanque se duplica, entonces para llenar el tanque me voy a tardar más. Entonces, por lo tanto, se toma más tiempo en llenar esta nueva reserva, ¿no? Entre comillas. La respuesta es inciso A. Otra pregunta. ¿Dónde está? Tac. Pucha, ¿dónde está? Ahí está. Esto de acá, ¿cómo lo elimino? Ahora sí. Creo que Matías quieras participar o otra persona. ¿Qué otra cosa haría? ¿Qué otro cambio haría que tome también más tiempo en llenar este capacitor? Marcos, si quieres, puedes bajar la mano si ya no quieres participar. Santiago, ¿qué otra cosa podrías cambiar para que tome más tiempo llenar este capacitor? Tal vez cambiar la resistencia, Ahora, ¿la aumentarías o la disminuirías? la aumentaría. Ahora, ¿qué es la resistencia, Santiago? Dijiste aumentarías, ¿verdad? ¿Qué es la Sí. resistencia? Es cuánto estás impidiendo que circule la corriente. Si tú aumentas la resistencia, estás haciendo que la carretera sea más torpe, sea más fongoso, sea más difícil que las cargas circulen. Entonces va a tomar Ujú. más tiempo o menos tiempo en que esas cargas lleguen al capacitor. Va a Te tomar pregunto, más tiempo porque más tiempo impide el paso. va a impedir el paso. Entonces, como dice bien Santiago, si la resistencia aumenta, el paso de las cargas es más dificultoso, tardan más en llegar al capacitor, por ende, este capacitor tarda más en llenarse. Entonces, anoten, ya, aunque sea este resumen,
si R o C, ¿ya? O ambos aumentan, entonces el tiempo de carga también aumenta. Si R aumenta, o C aumenta, o ambos aumentan, el tiempo de carga aumenta. ¿Ok? Tac, ya. No se olviden lo que habíamos colocado para Kirchhoff. Si la corriente va en este sentido, ¿dónde se acumulan las cargas? Donde está llegando la corriente. Si la corriente va en este sentido, está abandonando cargas de esta placa, entonces las cargas negativas estarían acá. El voltaje, ¿de dónde va? ¿A dónde va? De menos a más. Entonces el voltaje del capacitor va en sentido contrario, en sentido contrario de la corriente que lo llena. ¿Ya? Y no nos olvidemos que el voltaje del capacitor es carga sobre capacitancia. ¿Ya? Acá vemos, si mi dirección de viaje es hacia la derecha, como voy hacia la derecha con el capacitor, me va a dar positivo. Si mi dirección de viaje es hacia la izquierda, el voltaje del capacitor, en este caso, va a ser negativo. ¿Ya? Para recordarlo de ayer. ¿Dónde está? Tac, tac, tac. Esto vale la pena, creo que hablar ahora. Cuando tengo justamente un circuito sencillo de una batería, resistencia y capacitor, ya lo que estamos analizando, pueden verlo de la siguiente manera. Eh, es como si tuviéramos, ¿cómo era esto? Ya, es como si tuviéramos una bomba de agua, ya, un tanque, ya, ¿qué he hecho? Un tanque, una válvula, ya, perdón, una bomba de agua con su tanque, una válvula y otro tanque reservorio, ¿ya? Entre la bomba de agua que me va a llegar, que me va a llenar el tanque prioritario o el primario, todo esto es como si fuera la batería. La resistencia va a ser como si fuera la válvula que yo la voy a o ajustar mucho para que pase muy poco flujo de agua. Lo voy a ajustar muy poco para que fluya mucha agua, ¿ya? Esa sería la resistencia. Y el tanque reservorio sería el capacitor, ¿ya? Entonces, si yo tengo una batería muy fuerte, ¿ya? Es decir, que esto va a impulsar muy fuerte y me va a llenar un tanque hasta cierto nivel, ¿ya? De equilibrio, ¿ok? Si mi resistencia, ¿ya? Es muy fuerte, es decir, que estoy acá, la válvula está casi cerrada y pasa muy poca agua, entonces es una resistencia muy grande. Y si yo tengo un capacitor, un tanque igual muy grande, pues si está entrando muy poca agua y es un tanque muy amplio, pues va a tardar un montón en llenarse y llegar al nivel del tanque primario. Va a tardar mucho, ¿ya? Ahora, por otro lado, tengo una resistencia muy débil, es decir, acá la válvula apenas la he cerrado, es decir, está fluyendo mucha agua. Y mi tanque es sumamente pequeño, como el que vemos acá. Viene mucha agua. ¿En cuánto tiempo lo va a llenar? Pues en dos patadas. ¿Ok? Entonces, cuando el capacitor y la resistencia son muy pequeñas, va a tardar mucho en llenarse. Ahora, si la resistencia es muy pequeña, es decir, por acá está fluyendo mucha agua, pero mi tanque es muy grande, la capacitancia es muy grande,
Pues puede ser que tarde mucho o puede ser que tarde poco, todo en función de la compensación. ¿Qué es más grande? ¿El flujo de agua o el capacitor? Tal vez el flujo de agua es muy fuerte y por más de que esto sea grande, igual lo va a llenar rápido. Pero tal vez el flujo de agua es muy fuerte, pero el capacitor es inmenso, igual va a tardar. Entonces todo ya depende de cuáles son los números exactos, ¿ya? Pero esta analogía de imaginarse que tenemos que el voltaje es un tanque primario, la resistencia es una válvula y el capacitor es como un tanque secundario, digamos, esto es como el tanque primario del edificio y esto de acá sería como un tanque secundario dentro de un departamento. Me ayuda a entender cómo funciona esta interacción entre voltaje, perdón, batería, resistencia y capacitancia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Para ver si me están siguiendo, levanten la mano los que han entendido la analogía entre batería, resistencia y capacitancia. En esta analogía de con tanques, válvulas y demás. A ver, me fijaré un ratito. Ya. Para Bauer, Caleb, Carlos, Fernanda, Ignacio, Irene, Miguel, Nicolás, Renato, Rodrigo. ¿Hay algo que no está claro o solo no están en clases? Bueno, profe, Ya, me creo olvidé que de no están levantar en la mano, clases. ¿no? No, sí, sí. Está claro, profe, solo que no se levanta la mano en Zoom. Ya. Entonces, continuemos. ¿Cómo hacemos esto que sea digerible? Porque ahora viene la parte matemática con ecuaciones diferenciales. Tac, 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 tac. Ya. Ok. Presten atención. Voy a intentar explicar todo esto en 20 minutos, ¿ya? Entonces, 20 minutos de full focus. Y luego ya vamos a descansar unos 10 minutos para relajar nuestra materia gris. Tengo el siguiente circuito, ¿ya? Esto está abierto. ¿Circula corriente en algún lado? Nada, ¿ok? Lo que vamos a hacer en un primer tiempo es cerrar esto. Vamos a cerrar en dos. Si yo cierro en dos, ¿qué pasa con esta parte de acá? A ver, puntos de regalo. ¿Qué pasa con la parte que he puesto en redondo? Se ¿Quién queda levantó la abierta y no mano? pasa energía. Santiago. No Santiago, pasa Rodrigo. nada, No no pasa pasa la nada. energía. Y de manera práctica, ¿qué podríamos hacer, Santiago, Rodrigo? Sacar esa Sacar parte del Sacar. el diagrama y solo Entonces, trabajar con lo otro. lo saco, me olvido momentáneamente, ¿ya? Entonces, como no está pasando corriente, nos olvidamos momentáneamente de esa sección. ¿Qué me quedaría? Solamente esto, que es idéntico a lo que hemos hablado. Batería, resistencia, capacitor. Y la analogía del tanque de agua y demás. ¿Ya? Eh, vamos recapitulando resultados que hemos encontrado. ¿Ya? Cuando yo tengo esto, para darles puntos extra, levanten la mano, es repetir lo que ya he dicho. Al momento inicial, en t igual 0, ¿cómo se comporta el capacitor? Capacitor se comporta como que, ¿quién es Ferrufino? O, no, o Matías, o Adriana. Adriana, para dar oportunidad a todos. Adriana, ¿cómo se comporta el capacitor? Como un circuito abierto, Al revés, al principio es como un circuito, como un cerrado. cortocircuito. Ah, Al principio se comporta como cortocircuito. Es decir, en vez de capacitor, ¿qué cosa vas a dibujar, Bauer o Matías? En vez del capacitor, ¿qué vamos a dibujar? Simplemente vamos chicos, ¿alguien? Esta parte es importante. Un cable. Un cable,
como dice Leandro, simplemente voy a meter un cortocircuito, un cable, ¿ya? ¿Por qué? Eso sí me interesaría que lo vayan anotando. Estoy repitiendo esto porque es importante. ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Cuál era nuestro punto inicial? El punto inicial es que la carga al principio es cero. Si la carga al principio es cero, el voltaje al principio del capacitor al principio es carga sobre capacitancia y como la carga es cero, es cero. Y si el voltaje es cero, eso provoca que se comporte como un cortocircuito. ¿Ya? Entonces, me queda este circuito de acá. ¿Qué habíamos dicho? Que la corriente acá al principio es simplemente la FEM entre la resistencia, lo que han hecho ya n veces. ¿Ok? Y tendríamos estos primeros resultados iniciales. Levanten la mano. Tengo el voltaje en el capacitor. Tengo la corriente al principio, que si quieren le pongamos números para que sea más digerible. Digamos que esto era 10 voltios, habíamos dicho, ¿verdad? Esto habíamos dicho que era 2 ohmios. La corriente al principio, ¿cuánto es? 5 amperios. Ahora sí, levantando la mano. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Me faltaría encontrar. Tengo que la carga al principio es cero. Tengo que el voltaje al principio es cero. Tengo que la corriente al principio es cero. Hay una cosa que todavía no he encontrado, que está ahí implícitamente. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. El voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? Es el mismo de la FEM, ¿ya? Que sería en este caso 10 voltios. ¿Dudas, preguntas? Ya. Ahora, hago un análisis similar, pero al final. Ahora, ¿qué es final? Acá es un poco cualitativo. Vamos a decir T final, T después de mucho tiempo, cuando el capacitor ya se cargó totalmente. Cuando pasó mucho tiempo, ¿ya? Acá pondremos una línea. Cuando pasó mucho tiempo, el capacitor se comporta como, los escucho, se comporta como, sí, Luis, Como un circuito abierto. como un circuito abierto. C se comporta como un circuito abierto. Entonces, podríamos dibujar el mismo circuito, solo que ahora está abierto, ¿ya? ¿Dónde está? Se me ha dejado ya. Solo que ahora está abierto. ¿Cuál era el punto de partida? Que la carga está saturada. Es decir, hemos llegado a la carga final y es un máximo. Si es que está saturada, ¿qué implica esto? Que la corriente al final es cero, ¿ya? Y que la corriente al final sea cero, eso hace que el circuito se vea como si estuviera abierto. Luego, ¿quién me dice cómo puedo hallar el voltaje del capacitor al final? A ver, vamos por orden. ¿Quién me dice cuánto vale el voltaje en la resistencia? Eso está sencillo, al final. Cero. El Sí, mismo. Matías, Matías, ¿puedes repetir? O Marco, no sé quién era. Eh, en sí el voltaje de la resistencia, si la corriente ya no hay, sería cero. Ya, el voltaje en la Mm, resistencia, ¿qué es? Su corriente por su resistencia. Y la corriente en el momento final, ¿cuánto vale?
vale cero. Cero. Por lo tanto, el voltaje también es cero. ¿Ya? ¿Ok? Siguiente pregunta. Ya tengo que la corriente es cero. Tengo que el voltaje en la resistencia es cero. ¿Qué más me falta hablar? ¿Qué más me falta calcular? El voltaje en el capacitor y la carga en el capacitor. ¿Quién me visualiza cómo podríamos hallar el voltaje en el capacitor? Acá está el capacitor. Lo podríamos ver como un fantasma. Está ahí. Se comporta como un circuito abierto, pero está ahí. Ya no tienen que olvidarse que está ahí. ¿Qué fórmula podrían utilizar o qué concepto que ya conocen utilizar para hallar el voltaje del capacitor? ¿Sí, Matías? Al ya estar al final ya cargado, el voltaje en sí que va a tener el capacitor va a ser el mismo que el de la batería, ¿Por qué? Está bien. ¿Por qué? eh, porque ¿Qué ya estás al no pasar utilizando de manera implícita? Ya está muy bien. ¿Alguien quiere complementar la idea de Matías? ¿Por qué el voltaje del capacitor es el de la batería? Porque su Eh, voltaje, sus cargas siempre se tienen que igualar y igualándolo, tendrían que ser ¿Por qué lo igual. tendrías que igualar? Ok, se tienen que igualar, pero ¿por qué habría que igualarlos? Por, Santiago, básicamente porque el, la batería bota las cargas de un sentido y el capacitor las recibe de otra forma y bueno, se ya. atraen prácticamente las cargas de un lado y cuando están igualadas ya no hay ningún movimiento dentro Ok, muy de bien. los cables. Se va llenando y va contrarrestando y cuando hay movimiento ya como se llegó al equilibrio, ¿ya? Entonces, todo lo que han dicho sus compañeros, Marco, Santiago, Matías, es bastante correcto, bastante conceptual, intuitivo, está muy bien. Y de manera formal, ¿qué es lo que han dicho? Lo que han hecho es, han aplicando Kirchhoff, que sumatoria de voltajes es igual a cero, ¿qué tendríamos? Acá tendríamos el voltaje del capacitor, acá tendríamos el voltaje de la FEM y acá tendríamos el voltaje de la resistencia. Haciendo todo lo que hemos hecho ayer, ¿quién está dando energía? La FEM. El capacitor está quitando parte de esa energía y la resistencia está quitando parte de esa energía. Pero al final, cuando ya no hay corriente, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia? Es cero. Entonces, acá netamente el capacitor está consumiendo el de la batería. ¿Ya? Entonces, el voltaje del capacitor al final es el de la batería, que sería los 10 voltios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Otra persona, ¿quién me dice cómo puedo hallar ahora la carga final del capacitor? Sencillo. ¿Quién me dice cómo hallo la carga final del capacitor? Ya. La carga del capacitor, ¿qué es? C por B del capacitor. ¿Esto qué va a ser? C por la FEM. ¿Ya? Ahora acá, por favor, esto, porque muchos solamente les interesa esto, muchos se anotan esto como fórmula, ¿ya? Que la carga del capacitor es C veces la FEM. Eso no es una fórmula general, ¿ya? Es algo que aparece en ciertos casos. Esto no es una fórmula general, no es fórmula general. El voltaje final del capacitor no siempre es C por E. El voltaje final del capacitor es C por su voltaje, pero el voltaje del capacitor no siempre es el de la batería, no siempre es el de la batería, ¿ok? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando utilicen esa forma. Si le ponemos números, esto es, ¿cuánto habíamos dicho? 5 microfaradios por 10, estaríamos con 50 microfaradios, microcoulombs, 10 voltios, estaríamos con 50 microcoulombs de carga final.
¿Ya? Entonces, para recapitular, antes de entrar a la parte de ecuaciones diferenciales. No, ¿dónde está? Tampoco. ¿Está? Ya, ahora sí. Ya. Para recapitular, fíjense, esta parte es clave. La corriente en el capacitor y en la resistencia, ¿no? Porque es la misma. ¿Con cuánto comienza? Con 5 amperios. ¿Con cuánto termina? Con cero. Entonces empieza fuerte. Voy a dibujar de todos para ganar tiempo. Vamos a analizar la corriente, vamos a analizar el voltaje del capacitor, vamos a analizar el voltaje de la resistencia y vamos a analizar la carga en el capacitor. Y la corriente en el capacitor es la misma que la corriente en la resistencia, ¿no? Porque es un simple lazo. Entonces, ¿con cuánto comenzaba? Comenzaba de golpe. Cuando se cierra el switch, de golpe estaba en ceros. Se cierra el switch de golpe, sube a 5 amperios y finaliza en cero. Y va a ir cayendo así más o menos. ¿Ya? El voltaje del capacitor, ¿dónde está? El voltaje del capacitor empieza en cero y va a terminar en cuánto? En de la FEM, en 10. Entonces, estaba en cero y va a terminar en 10 voltios. Ahora, ¿creen que va a subir así? ¿Creen que va a subir en línea recta? ¿O creen que va a subir y luego se va a saturar? Opción uno, 2, 3. ¿Cuál creen que es de las tres? ¿Cuál creen que sería de las tres? Vamos, chicos. Algo así va a entrar en el examen. Si es que subiera lineal y luego después de esto el voltaje permanece constante, ¿verdad? No se mueve. Entonces después de eso tiene que estar así más o menos. Si es que sube lineal y de golpe se pone constante, no tiene sentido. Si es que sube así y de golpe se pone constante, no tiene sentido. Pero si es que va subiendo así y luego se satura, sí tiene sentido. Entonces es la opción 3. ¿Ya? Empieza en cero y luego se saturó y se queda ahí después de mucho tiempo. ¿Ya? Y es algo lógico, ¿verdad? Primero se carga rápido o va creciendo rápido y luego como que va saturándose y luego ya no deja de crecer, crece más lento y luego ya deja de crecer. El voltaje en la resistencia empieza en 10 voltios y termina en cero. Entonces, acá va a ser lo mismo. Estoy en cero, voy a subir de golpe a 10 voltios y luego al final voy a terminar en cero. Entonces va a caer algo así. El comportamiento no exactamente son la misma, pero el comportamiento es similar entre estas dos. Ya. Y finalmente la carga del capacitor empieza en cero, ¿dónde está? Empieza en cero y termina en un máximo que es C por E, que es 50 microcoulombs. Entonces, esto está en cero, empieza en cero y luego va a crecer hasta un punto que es un máximo, que es de 50 microcoulombs. Y de la misma manera va a tener este comportamiento, porque luego tiene que permanecer ahí porque está saturado. ¿Ya? Entonces esto es clave. ¿Ya? Ahora, para terminar esta parte, si entienden lo que he dicho, lo que hemos hecho, hemos analizado estos puntos que los estoy haciendo en violeta.
este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto y este punto lo hemos analizado en detalle, pero lo que pasa al medio solo lo hemos analizado cualitativamente, con cierta lógica, con ciertos conceptos, con cierta intuición. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Es analizar esa parte transitoria, ¿ya? Esta parte transitoria, esto de acá se llama parte transitoria. Debemos analizar la parte transitoria en detalle, ¿ya? Solamente hemos analizado, este ha sido un análisis de los momentos iniciales y finales. Para analizar de manera transitoria, ¿qué creen que hay que hacer en este circuito? Para motivarles por 3 puntos. ¿Qué creen que hay que hacer en este circuito para analizar de manera general, no solamente transitoria? ¿Qué ecuación es la que sirve para todo? Derivar. Eh, pero antes de derivar, integrar, ¿qué hay que analizar esto para que sea algo general? Acá lo que podemos hacer es aplicar Kirchhoff, pero a cualquier momento, no al momento inicial o al final, sino a cualquier momento, ¿ya? Si yo hago eso, ¿dónde está? Fíjense. Si yo hago eso, digo, la corriente, la batería está empujando hacia acá. Por ende, la corriente está yendo en este sentido. Por ende, acá tengo más, más, porque está llegando por ahí la corriente. Acá tengo menos, menos. Y acá tengo el voltaje hacia arriba. Si la corriente va en esta dirección, ¿en qué dirección va el voltaje en la resistencia? Pregunta sencilla. ¿Quién me dice? En sentido opuesto. Rodrigo, ¿hacia dónde? En sentido opuesto a la corriente. Y sería en este caso, ¿hacia dónde? En sentido horario. Eh, y en este caso hacia abajo, ¿verdad? Sentido horario hacia abajo. Sí. Entonces, en la resistencia la está atravesando así. Entonces, el voltaje en la resistencia va a ser hacia abajo. ¿Ya? Y aplico la ley de Kirchhoff. Sumatoria de voltajes es igual a cero. Y repito, estamos haciendo acá el análisis. Este es un análisis en cualquier momento. Acá, el capacitor es un cortocircuito, es un circuito abierto, pues ninguno de los dos. El capacitor está cargado, pero no está full, tampoco está vacío. Está en un momento intermedio, en un momento transitorio. ¿Qué voltaje sería? Pues digo, mi dirección de viaje que sea en esta dirección. ¿Qué voy a tener? La FEM va a ser positiva, el voltaje de la resistencia va a ser negativo y el El del voltaje del capacitor capacitor también va a sería ser negativo. negativo. ¿Ya? Y esto me va a dar cero. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ya. ¿Quién me dice cómo puedo, qué puedo escribir yo para voltaje de la resistencia? ¿Cómo puedo escribirlo? ¿Y por R? Acá utilizamos la ley de Ohm. Va a ser la corriente en la resistencia por la resistencia. ¿Quién me dice cómo puedo escribir acá el voltaje del capacitor? La carga Carga. sobre la capacitancia. Va a ser la carga sobre la capacitancia. Ahora, para que se entienda, pongámosle los números que hemos dicho. Recordemos que la batería hemos dicho que era 10 voltios, la resistencia hemos dicho que era 2 ohmios, el capacitor hemos dicho que era 5, ¿verdad? 5 microcoulombs. Si reemplazo todo, si reemplazo eso, ¿qué me va a dar?
10 menos la corriente en la resistencia por la resistencia que es 2 veces la corriente en la resistencia menos la carga que no conozco sobre la capacitancia que es 5 micro. Un ratito, déjenme pensar. Ya. Lo pondremos solamente 5, pero no nos olvidemos que había un micro por ahí. Ese micro, ¿qué va a hacer? Va a afectar mi resultado final. No nos olvidemos de ese micro, ¿ya? Igual a cero. Chicos, matemática sencilla. ¿Puedo resolver esta ecuación ahí, tal cual está? La respuesta No, es no. No, ¿Quién me dice por qué? que hay dos incógnitas. Porque son dos variables incógnitas. Tengo que vincular. Levantando la mano, ¿quién me dice cómo vinculo la carga con la corriente? Tengo que vincular, necesito una segunda ecuación. ¿Cuál es mi segunda ecuación que contiene carga y corriente? Esto de acá lo voy a cambiar a Q minúscula, ¿ya? Donde Q minúscula es una carga en cualquier momento. Acá estoy en cualquier momento, no estoy ni al principio ni al final. La corriente es lo mismo, es en cualquier momento. ¿Cómo vinculo corriente con carga? Pregunta sencilla, chicos. No tienen que olvidarse lo que hemos visto. ¿Nadie? ¿Cómo vinculo carga con corriente? Bien. No se olviden que la corriente es igual a ¿qué? La derivada de la carga respecto del tiempo. En su versión sencilla era carga sobre tiempo, ¿verdad? Cuando la corriente es constante, pero acá la corriente no es constante, va cambiando. Y en su versión completa es la derivada de la carga respecto del tiempo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que 10 veces menos 2 veces la derivada de la carga respecto del tiempo menos la carga sobre 5 es igual a cero. ¿Esto puedo resolver? Sí puedo resolver. La dificultad o lo que tiene de especial esto es simplemente que no es una ecuación algebraica, es una ecuación diferencial. A ver, para recordarme lo que ya me han dicho. ¿Quiénes acá ya han visto ecuaciones diferenciales? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes acá han visto ecuaciones? Solo Matías, Rodrigo y Adriana. Andrés, Axel, Fabricio, Fernanda, Ismael, Miguel, Samuel, Sebastián. ¿Ustedes no han visto todavía o no están en clases? Ya. No están en clases tal vez, pero creo que todos ya han visto ecuaciones diferenciales. Y no sé con quién han visto, no sé si con Dodo, con Roberto, pero si es que algo le han dado bola a ese profesor, pueden visualizar que es una ecuación diferencial no muy complicada de resolver, ¿ya? Eh, que igual no la voy a resolver para no tenerlos mucho con esto, pero es una ecuación sencilla de resolver, es una ecuación de primer grado, lineal. Lo que sí quiero es volver a las variables genéricas. Ese 10 que era, chicos, ese 10 era el voltaje, menos ese 2 era la resistencia, la derivada de Q respecto del tiempo, menos la carga sobre 5 que era C, es igual a cero. Hemos llegado a esta ecuación diferencial, ¿ya? Manera de hacer la pausa, recuérdense cómo resolver la ecuación diferencial, resuelvan así, o hablen con chat, o googleen y denme resultados de esa ecuación diferencial, ¿ya? Y retomamos en unos 8 minutos. Levanten la mano todos los que han participado. Bajen la mano todos, por favor, y levanten la mano solamente los que han participado.
¿Quiénes han participado? Santiago. ¿Dónde está Santiago? Santiago, Santiago. Has participado dos, creo, ¿no, Santiago? Ya. Matías, Matías. Has participado creo que más de tres, pondremos tres. Leandro, una vez. ¿Quién más? Eh, Ciro. Ciro, ¿participaste o te has olvidado bajar la mano? No, una vez participé. Ya. ¿Dónde está Ciro? Ciro. ¿No estás acá, Ciro? No, no Ya. estoy. Rodrigo, participaste creo unas dos o varias veces, pero con palabras, eso contaremos como dos. Luego Marco, participaste igual creo que dos o varias palabras. ¿Dónde está Marco? Y nadie más. Bauer, participaste creo una vez, ¿no? ¿O me equivoco? Irene igual. ¿Me confirman, por favor, para anotar o para no anotar? Sí, profe, participamos las dos. Ya. Bauer, ¿dónde estás? Bauer y Irene. Tac. Ya. Si me olvidé de alguien, me hace recuerdo, haremos una pausa. Vayan haciendo lo que les he dicho. Pueden hacerlo con chat, no importa, pero vayan recordando. ¿Dónde estaba? Una Vayan recordando pregunta. para resolver esta ecuación diferencial, ¿ya? Con los números, para que sea más sencillo. Sí, no sé quién era. Te escucho. Yo, Bauer, al final, ¿en qué quedó el examen? ¿Qué día va a ser? Ah, ya. Díganme ustedes, ¿qué quieren? ¿Lunes, proyecto sábado, examen lunes? ¿O examen viernes, proyecto lunes? Voy a hacer un poll en el grupo y ahí voten, ¿ya? Para quedar bien eso. Gracias, profe.
A ver, ¿alguien ha logrado resolver? Levante la mano y me dicta lo que encontró, por favor. ¿Dónde está? Tac. ¿Alguien? A ver, Santiago, Matías, los escucho. A A mí ver, me primero Santiago. salió Un ratito. ¿Has 50 resuelto más con los números o las variables? con los números. Ya, dale, te escuchamos. En los números me salió 50 más c por e elevado a menos t sobre 10. Un ratito. Un poquito más fuerte, por favor. 50 más C por e, e de fem no, e de constante de o de uno. exponencial. Ajá. Ah, ya entendí. E de exponencial, ok, por Elevado a menos t sobre 10. t sobre 10. Sí, 10. Esto es la corriente, ¿verdad? En función del sí, tiempo. Tú, Matías, Igual lo mismo, es lo mismo. la Ya, corriente según el tiempo. ya. Vamos a asumir que está correcto, ¿ya? Tú, Bauer, ¿también? Sí, tengo lo mismo. Ya, genial. Para los tres o para los demás que no hayan participado, ¿qué es C? ¿Qué es Es C? una Una constante. constante. La constante, ¿verdad? Misma pregunta, mismo tema. ¿Cómo hago para hallar C? ¿Qué necesito para hallar C? ¿Qué hacen en ecuaciones diferenciales? Miguel, Un dato puede ser Q Condiciones sub C, iniciales. o sea, Q inicial. un rango inicial, ¿verdad, Miguel? Miguel, ¿qué rango Sí, inicial, qué dato inicial conocemos de cargas en el tiempo? ¿Conocemos algo? ¿Ubicas cuál, Miguel? que al inicio es cero. Exacto, ¿ya? Espero que todos estén cachando lo que están haciendo sus compañeros, lo que ha hecho Matías, Bauer, Marco, Miguel. Haciendo con chat o como quieran, se llega a esta ecuación diferencial. Como ha dicho bien Miguel, tenemos una condición inicial, tenemos un dato inicial, condición inicial, que la carga en tiempo igual a cero es cero. Entonces, eso podemos reemplazar acá para hallar C. En tiempo cero, ¿cuánto es la carga? Cero. Es igual a 50 más C veces E a la, ¿en qué tiempo? Cero sobre 10. Cualquier número a la cero, ¿cuánto es? Es uno. De acá, ¿qué estaríamos encontrando? Que C es simplemente menos 50. ¿Ya? Si reemplazamos, ¿qué vamos a tener? Que Q de T es igual a 50 menos 50 veces E a la menos T sobre 10. Q de T sería 50 por uno menos E a la menos T sobre 10 factorizado. Esta es la carga en función del tiempo. Si ustedes son habilidosos, rápidos o con chat, les dicen graficámelo esto y te lo va a graficar y te va a graficar esto. Que esto se satura a 50, la carga en función del tiempo, que parte en cero y es exactamente lo que habíamos previsto, fíjense, acá. La carga en función del tiempo, ¿qué es? Empieza en cero esto y tiene este comportamiento. Esto acabamos de hallar matemáticamente. ¿Ok? Lo que habíamos intuido lo hemos hallado matemáticamente de manera formal, de manera exacta, acá. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. Eh, Esto con la ecuación general o con datos generales, la carga, resolviendo la ecuación diferencial pero con variables, da igual a C por el voltaje, donde C, esta C no le pongamos C de C, ya pongámosle una constante, pongámosle K de constante, ya, para no confundir. Esa C no tiene nada que ver con la capacitancia. Hemos dicho que la constante K es menos 50. La carga es C de capacitancia por la batería por uno menos E a la menos T sobre RC. Esto saldría de manera general con variables, ¿ya? Resolviendo.
¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. De acá yo puedo hallar rápidamente la corriente. ¿Quién me dice cómo puedo hallar la corriente? ¿Qué es la corriente? La corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿verdad, Santiago? Sí, profe. Eh, Santiago, ayúdame. Yo tengo, ya tengo la carga, tengo que derivar esto. ¿Cómo derivo esto? ¿Cuánto es la derivada? O acá tal vez es más fácil. ¿Cuánto es la derivada de 50? Es cero, ¿verdad? Luego la derivada de 50 a la menos t sobre 10, ¿cuánto es? Sería Derivada del menos, exponencial, ¿cuánto es? menos 1/10. Ya, muy bien. Entonces, Por la que derivamos como es, nos dice Santiago, la deriva, para empezar, ese menos 50 lo copio, ¿verdad? Está acompañando. Derivada del exponencial, ¿qué es? Es el mismo exponencial por la derivada de adentro. La derivada de menos t sobre 10, ¿qué es? Es menos t. La derivada de menos t sobre 10, ¿qué es? Es menos 1/10. Menos 1/10 está multiplicando a t, entonces pasa, simplemente es su derivada. Eso es lo que han hecho en Mate 1. De acá, ¿qué estaríamos encontrando? Que la corriente es igual a ¿qué? A 5 veces e a la menos t sobre 10. Esto en amperios, esto de acá no he dicho, pero esto estaría no en coulombs, sino en microcoulombs, porque estamos trabajando con micro. La corriente está con amperios, entonces está en amperios. Y si yo grafico esto, si ustedes son rápidos y ustedes grafican esto, la gráfica de esto es algo que empieza en sí. La gráfica de esto es algo de este estilo. Es algo de este estilo. Tac, ¿ya? Pero en mi caso, ¿desde dónde debo graficar? Desde cero. Porque antes de cero es cero porque el switch está cerrado, está abierto, perdón. Y en cero da un salto y justamente tiene este comportamiento. Es decir, da el salto y baja de manera exponencial, ¿ya? Y pasa acá en 5 y va a tender a cero. No toca cero, pero sí se acerca mucho a cero, ¿ya? Y es exactamente lo que habíamos intuido para la corriente, ¿ok? De manera general, ¿dónde está? De manera general, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aunque no, creo que no lo tengo anotado. Acá nomás anotaremos. Sí, no lo tengo anotado. Acá nomás anotaremos. De manera general, esta corriente de la resistencia es la misma que de la capacitancia. Utilizando las variables de acá, saldría eh, E sobre R de E a la menos T sobre RC. ¿Ya? Continúo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el voltaje de la resistencia. ¿El voltaje de la resistencia qué es? Es simplemente I por R. Si a esto lo multiplico por R o a esto lo multiplico por R, ¿qué me va a dar? Esto de acá me va a dar E por R, E sobre R por R. ¿Qué va a pasar? Se van a ir, ¿no ve? Entonces simplemente me queda E por E a la menos T sobre RC. O en el caso específico, si esto lo multiplico por R, que es 2, ¿qué me va a dar? 5 por 2, 10, E a la menos T sobre 10. ¿Ok? Entonces, esto de acá es la ecuación para el voltaje. Y finalmente lo que me falta es la carga. Eh, el voltaje va a tener el mismo comportamiento, va a crecer hasta 10 voltios de golpe y luego va a disminuir, ¿ya? Si grafican esto ustedes en GeoGebra, en Desmos, les da eso, ¿ya?
Eso espero que estén vinculando. Estamos en 10 voltios. Esto es VDR. Y para hallar la carga del capacitor, pues hago simplemente C por voltaje del capacitor. Perdón, la carga ya la tengo. Ahora necesito el voltaje del capacitor, que va a ser Q de C sobre C. Si yo tengo Q de C, que es esto, y eso lo divido entre C, que es 5 microfaradios, eso me va a dar el voltaje. Entonces, yo tenía que esto era 50 entre 1 e a la menos t sobre 10. Sí, sobre 10. Esto entre C, que es 5, ¿ya? Este era microcoulombs, esto es microfaradios, micro con micro se van. ¿Qué me va a quedar? Va a quedar simplemente 10 veces E a la menos T sobre RC. Y de manera concreta, BDC es la FEM por 1 E a la menos T sobre RC. Si yo vuelvo acá a BDC, ¿dónde está? A QDC. Si a Q lo divido entre C, ¿qué va a pasar? Las C se van a ir y me va a quedar solamente esta parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces espero que hayan anotado los resultados que hemos encontrado. Este para la carga, este para la corriente, perdón, este para la corriente, tac, este para el voltaje de la resistencia y este para el voltaje del capacitor. Todo esto ha sido necesario solamente para resolver el circuito más sencillo que hay cuando tengo una resistencia y un capacitor. Resistencia, capacitor, batería. Para este circuito sumamente sencillo hay que hacer todo este procedimiento. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. ¿Qué quería decir acá? Y algo importante que tengo que citar es lo siguiente. Si yo me voy, este valorcito, por favor, lo vamos a agarrar, ¿ya? ¿Dónde está? De acá hay un término que es interesante, que es R por C, que en nuestro caso hemos sacado 10, ¿ya? Pero ahora sí, por favor, pondremos unidades. Esto era R por C es 2 ohmios, 2 ohmios por 50 microfaradios. Ah, ¿qué? No, un ratito. Esto era 10. Ah, claro, es 10. No 50, 5, perdón. 2 ohmios por 5 microfarados. Esto me da 10 micro, ya no nos olvidemos que había un micro ahí escondido, faradio por ohmio, ¿ya? Esta RC se le llama tau. Tau se le llama constante de tiempo. ¿Por qué se le llama constante de tiempo? Porque este, este ohmio por faradio es equivalente a segundos. Aunque parezca muy bizarro, ohmio por faradio te da segundos. Entonces, R por C me dio es 10 microsegundos. Esto que hemos hallado acá, este 10, todos los 10 que estaban en los exponenciales en división, son microsegundos, ¿ya? ¿Cómo sé que son microsegundos? Son segundos, porque esto de acá está multiplicando este es el exponente del exponencial. ¿Qué unidades tiene? Pues tiene que ser adimensional, porque está como exponente. Esto no tiene que tener unidades. Si lo de arriba es tiempo, que es segundos, todo lo de abajo, ¿qué tiene que ser? También tiene que ser segundos para que se vayan, ¿ya? Por eso R por C tiene unidades de segundos, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. Ahora, ¿qué significa esos 10 microsegundos? Esto es bastante importante e interesante. Si yo me voy acá a la gráfica, ¿dónde está? Por acá creo que había algo más.
importante. No, ya. Si yo me voy acá, pero había por acá, me acuerdo que había. Ya no importa. Si me voy yo acá, a esta gráfica, está acá, claro, ¿ya? ¿Qué hemos hallado nosotros? Que tau es igual a 10 microsegundos, ¿ya? Entonces, esta es mi gráfica de la carga que hemos hallado, donde la carga en función del tiempo era igual a ¿qué? A 50, sí, a 50 microcoulombs por uno menos e a la menos tau sobre 10 microsegundos. Es acá lo voy a colocar porque ahora es relevante, ¿ya? ¿Qué significa 10 microsegundos? Que acá, digamos, voy a estar en 10 microsegundos. Luego acá voy a estar en 20 microsegundos. Luego acá voy a estar en 30 microsegundos. 10 microsegundos es el tiempo necesario para que podamos cargar al 67% de la carga máxima. La carga máxima nosotros hemos encontrado que es 50 microcoulombs. ¿Quién me dice rápidamente cuánto es el 67% de 50 microcoulombs? Le doy un punto. ¿Cuánto es el 67% de 50 microcoulombs? Calculadoras. treinta y tres punto 33.5 Ya, microcoulomb. entonces cuando llegamos a 33.5 microcoulombs, ¿o cuánto tiempo es necesario para que se llegue a 33.5 microcoulombs? Es 10 microsegundos. Ese es el significado conceptual de tau. Ahora, ¿por qué? Esto entra mucho en los ejercicios. ¿Por qué 67%? Porque si yo tengo que la carga total es igual a 50 microcoulombs por uno menos e a la menos tau sobre RC, sobre 10 microcoulombs, ¿no? O la fórmula general, que era Q máximo de uno menos e a la menos t sobre RC. ¿Cómo era esto? Ya. Lo que tengo que analizar es cuánta es la carga para t igual a tau. Eso me tengo que preguntar. ¿Cuánto se va a cargar para un t igual a tau? Pues, ¿qué tengo que hacer? Simplemente pongo Q de t igual a tau es igual a ¿qué? A los 50 microcoulombs por uno menos e a la menos t. Pero en vez de t, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar tau. ¿Y cuánto es tau? 10 micro, ¿verdad? En nuestro caso. Entonces, e a la menos 10 microsegundos sobre 10 micro, porque RC sabemos que me da micro, 10 micro, perdón, es lo que habíamos dicho en su momento, y esto con esto se van, ¿ya? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente 50 micros por uno, acá hay uno menos, por uno menos e a la menos uno. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué tenía? ¿Qué estoy colocando en T? Estoy colocando, en vez de T, estoy colocando tau. ¿Y tau qué es? Es RC. Entonces, en vez de T, coloco tau, que es el constante de tiempo, coloco RC. Acá va a haber un RC que se va a ir con el RC de abajo y me va a quedar simplemente a la menos uno. ¿Ya? Y si haces el cálculo, chicos, por favor hagan el cálculo, todo esto les da 33,5 microcoulombs. Eso da, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar, Rodrigo, por favor? Todo ese cálculo da 33,5 o me equivoqué. Sí, sí, 33,5. 33,5. O si no, si quieren verlo de otra forma, por favor, Rodrigo, ayúdame. ¿Cuánto es uno menos e a la menos uno? Solamente esa partecita. ¿Cuánto es uno menos e a la menos uno? 0.6321. 63. Me he equivocado. Me he equivocado. Seguro, ¿verdad, Rodrigo? 63, ¿verdad? Sí, Sí, Ya. porque da Entonces, 31,60 pero multiplicado por redondeado 50 63, micro. ¿verdad?
Rodrigo, esto de Daría, acá sí, es 63, sí. 1,63 o 1,67. 63. 63. Ya, esa parte nomás, por el momento, ya. Me he equivocado, ahorita corrijo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que cuando ustedes reemplazan t igual tau, este término es 0,63. ¿0,63 de quién? De 50 microcoulombs. ¿Qué es 50 microcoulombs? Es la carga máxima. Lo que estamos encontrando es que cuando t pasa un tiempo tau, la carga para tau es Q máximo por el 0,63. Es decir, el 63% de Q máximo. ¿Dónde me he equivocado? Acá. Acá tau no es el 67% de la carga máxima. Acá llegamos al 63% de la carga máxima. Entonces no es 33,5, sino ¿cuánto? Sería 63,5 por 50, por favor, Rodrigo o alguien, Caleb. 31.5. De nuevo, por favor. 31. 31,5. 31.6. 31,5 microcoulombs. Y cuando hacemos acá, va a dar seguramente 31,5 microcoulombs. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahí si quieren saquen foto, screenshot. Profe, si ¿Dudas, usamos todos los preguntas? decimales, sale 31.6. Ya, está bien. Hay un pequeño error de decimales, pero no es grave. De 31 a 33 sí es grave, pero 31,5 a 31,6 está bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. Algo que podría entrar en el examen es lo siguiente. ¿En cuánto tiempo se carga el capacitor? ¿Ya? Matemáticamente, ¿en cuánto tiempo el capacitor, la carga, va a ser la total, que es 50 microcoulombs? ¿O en cuánto tiempo, dónde está la otra ecuación? ¿En cuánto tiempo el voltaje del capacitor, qué copió más? 10 por 1 menos C a la menos T sobre 10. ¿En cuánto tiempo el voltaje del capacitor va a ser los 10 voltios de la batería? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿En cuánto tiempo este término se vuelve cero? Gráficamente, ¿qué sería? Este término es algo que está decayendo así. ¿En qué tiempo esto va a tocar a cero? Es un exponencial. Si se recuerdan de sus cursos de matemáticas, este exponencial nunca, o si no, Santiago, tú dime, ¿se levantaste la mano? Profe, una cosa, en el 10 no sería micro, ¿No sería qué, perdón? micro, porque nos olvidamos el mu al hacer los cálculos. Sí, acá es 10. ¿En este 10 o en el 10 de la carga? En ese 10. En este 10 no hay micro. ¿Por qué? Porque hay un micro de la carga y hay un micro del capacitor y se cancela. ¿Respondo tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ya. ¿En cuánto tiempo este exponencial va a tocar cero? ¿Alguien me puede responder, por favor? Nunca, porque nunca va a ser Nunca. cero. Entonces, teóricamente, como dice Irene, teóricamente, está mejor abajo, la función toca cero en t infinito, ¿ya? ¿Ok? Pero mucho antes se acerca a cero, ¿ya? Acá, por ejemplo, está ya a 0,00001. Nunca lo va a tocar, pero hay un tiempo en donde ya está muy cerca de cero. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que se llena el capacitor? Cuando prácticamente ya está casi saturado al 99,99%. En la práctica, digamos, acá está el capacitor y acá está la saturación.
En la práctica, cuando el tiempo es mayor a 3 tau o para tener un margen 5 tau, ya podemos decir que la carga del capacitor es mayor al 99% y es decir que prácticamente ya está cargado, ya está cargado. Entonces, si volvemos a nuestro resultado puntual, ¿en cuánto tiempo este capacitor ya se cargó? Pues ya podríamos decir que a los 30 microsegundos ya está muy cargado. Y si queremos darnos un margen un poco más grande, con mucha certeza ya está cargadísimo a los 50 microsegundos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, ya. La clase de hoy ha sido bastante teórica, es lo que toca. Entonces de acá van a salir las preguntas teóricas para el examen. Eh, Quisiera saber si se ha entendido o no, pues porque esto es lo que se les va a evaluar. Levanten la mano los que han entendido un 60, un 70% de la clase de hoy, por favor. He intentado que sea lo más digerible posible. No sé si lo he logrado. Eh, Axel, Carlos, Ignacio, Ismael, Renato, Rodrigo, Samuel Molina, Sebastián S. ¿Hay algo que no se entendió o simplemente no están en clases? Yo lo voy a repasar mejor con el video, la verdad. Ya, voy a postear el video. Ok, simplemente citar, esta parte lo he saltado un poco rápido. Sus compañeros, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Santiago y no me recuerdo quién más. ¿Dónde estás? Santiago y no me recuerdo quién más nos ha dado la solución, ¿no ve? Que han encontrado ellos por software o por algún lado. Acá en los slides les estoy dejando la solución, ¿cómo se dice? Formal. Fíjense, no es nada del otro mundo. Es una ecuación diferencial, pero no es muy complicada. Acá. Acá tenemos lo que les he dado, lo que hemos partido de base. La batería menos la resistencia por la derivada o la corriente, que es la derivada de la carga respecto del tiempo, menos Q sobre C igual a cero. Simplemente hay que pasar todo lo que es carga a un lado y luego integrar. El tiempo va a pasar acá y luego es integrar. Les va a dar algo con logaritmos, ese algo con logaritmos hay que luego despejar y de ahí aparece justamente el exponencial, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces acá está, por ejemplo, por si acaso, la demostración de la solución de la ecuación diferencial. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bajen todos la mano, dejen la mano levantada solamente los que han participado en esta segunda ronda, por favor. Cachito, ¿quiénes han participado? Bajen la mano todos, por favor. A ver, bajen la mano todos. Todo el mundo baje la mano. Nadie tenga la mano levantada. Ya. Ahora sí, levanten la mano los que han participado en esta ronda. Ya. ¿Qué color estoy haciendo con rojo? Cambiaremos a este de acá. Rodrigo, ¿dónde estás? Rodrigo, 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 Rodrigo. Tac. Ya. ¿Quién es Miguel? No, sí, Miguel, Santiago, ¿dónde estás, Miguel? ¿Dónde está Santiago? Marco, ¿me haces recuerdo por favor qué has dicho de esta segunda ronda? Luego, ¿quién más era? Con el- Participé con el resultado de Matías. la derivada. ¿La ecuación diferencial o simplemente los Con la cálculos? ecuación diferencial. Ah, ya, ok.
Me has dictado, ¿verdad? Con los otros. ¿Con todos los otros? Ok. Marco, Sí, Matías, Núñez. ¿Dónde estás, Matías? Matías, Matías. ¿Quién más resolvió? Aparte de Marco y Matías, la ecuación diferencial. Había alguien más, creo, ¿no? Adriana Bauer. Yo, profe. Bauer. ¿Alguien más que me esté olvidando? Ya. Listo, chicos. Quedamos ahí. Subo el video. Creo que todos han votado, o la gran mayoría, para que el examen sea el lunes. Entonces, no se olviden que el experimento es el sábado, a mediodía, y el examen es el lunes. Nos vemos mañana presencial, creo, ¿verdad? Por ahora sí. Imagino que Ya. nos confirmarán a lo largo del día. Listo. Nos vemos.